Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, estamos hablando de UNICEF, ha revelado, atención a esto, que desde el 7 de octubre de 2023, el asesinato de niños, el asesinato de menores de edad en los territorios palestinos ocupados por Israel ha incrementado. Y es que el sionismo ha asesinado hasta la fecha, ojo, estamos hablando solamente de los territorios ocupados, es decir, Cisjordania ocupada. El sionismo ha asesinado desde el 7 de octubre hasta hoy 143 niños. La cifra corresponde a un aumento de nada más y nada menos que de 250% en referencia a los 9 meses antes del genocidio de la Franja de Gaza. En ese entonces, UNICEF registró solamente 41 niños asesinados, un aumento de 250%. Bienvenidos. ...143 niños palestinos han sido asesinados en la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Oriental, desde octubre del año pasado, un aumento de casi 250% en comparación con los 9 meses anteriores. En ese entonces fueron asesinados por colonos o militares sionistas 41 niños palestinos. La situación se ha deteriorado significativamente, coincidiendo con la escalada de hostilidades dentro de Gaza. Estamos viendo frecuentes denuncias de niños palestinos detenidos cuando regresaban de la escuela a sus casas o que reciben disparos mientras caminan por la calle. La violencia debe terminar ya. En los últimos casi 10 meses, más de 440 niños palestinos también han resultado heridos con munición real. Lo que los niños necesitan desesperadamente es el fin de la violencia y una solución política duradera a la crisis para que puedan alcanzar su máximo potencial en paz y seguridad. UNICEF ha constatado sobre el terreno que se han registrado víctimas en 10 de las 11 gobernaciones de Cisjordania. Más de la mitad de los asesinatos se produjeron en Jenin, Tulkarem y Nablus. En estas zonas se han producido un aumento de operaciones del sionismo de gran envergadura y militarizadas en los últimos 2 años. Sin embargo, desde el 7 de octubre, las redadas de Israel en estos territorios han dejado 573 personas asesinadas. De ellas, 138 eran niños. Hay, hasta la fecha, más de 5.300 heridos. Esta es la localidad de Susya, en Hebrón, Palestina ocupada. Esta zona tampoco ha quedado exenta de la violencia de los colonos israelíes apoyados por los militares. يعني ماديا بالمستوطنين بتهجموا وبيجوا علينا فصعب يعني كل جهات علينا الحياة صعب خاصة بعد الحرب. Acá hay temor constante. El estrés se refleja en el rostro de Samia. Ha estado atrapada en su casa. Vive con miedo permanente de ser atacada por colonos israelíes. Su marido y su hijo han sufrido constantes ataques de los colonos. Médicos Sin Fronteras ha enviado a este lugar consejeros para ayudar a los residentes con su salud mental. Asesinato de niños, asesinato de inocentes, asesinato de menores de edad por parte del sionismo. Tema de análisis en esta jornada de Detrás de la Razón. Nos acompañan los especialistas en la materia, como de costumbre, durante esta nueva edición, esta noche junto a nosotros, Juan Antonio Aguilar. Juan Antonio es periodista, es también director del Instituto Español de Geopolítica. Juan Antonio está en Madrid, en España. Mientras tanto, desde Medellín, en Colombia, está con nosotros Juan Gabriel Caro Rivera. Juan Gabriel es historiador, es analista político, analista internacional, articulista y también colaborador de diferentes medios internacionales. Señores, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes para ustedes, qué gusto. Encantado de estar aquí. Buenas tardes, un gusto estar acá.
No, por favor, el gusto es para mí tenerlos de panelistas durante esta edición de Detrás de la Razón. Juan Antonio, quiero comenzar con usted. A ver, todo pareciera indicar que el sionismo está ejecutando otro genocidio en los territorios ocupados, ¿no? A la par del que está ejecutando en la Franja de Gaza. Pero acá lo curioso de esto es que no se hace mucho eco. Y ojo, entendemos perfectamente el juego de la prensa occidental, lo tendenciosa que es la prensa occidental en función de los asesinatos en la Franja de Gaza. Pero ¿qué está pasando entonces en la Palestina ocupada? Evidentemente, el genocidio es un hecho, tanto en la Franja de Gaza como en los territorios ocupados, porque es la herramienta principal que ha tenido siempre el Estado sionista para imponer el terror y el miedo. Hay que tener en cuenta que su objetivo no es que sea simplemente matar, sino simplemente es crear tal terror que provoque que la gente se vaya. Ese es el objetivo real. Claro, cuando encuentra una resistencia muy intensa a ese objetivo, a esa intención, pues entonces se produce el genocidio. Pues claro, es irremediable. Tienes que ir aumentando la intensidad del dolor, la intensidad del daño para provocar ese terror, y eso conlleva necesariamente al final una situación de genocidio que es clara para todo el mundo menos para la prensa occidental, porque sabemos claramente que está alineada con los intereses del Estado sionista, nada más. ¿Logrará, Juan Gabriel, el sionismo su cometido en la Cisjordania ocupada? Porque el genocidio en la Franja de Gaza, o al menos como lo denomina Israel todavía, la operación militar en la Franja de Gaza, Israel se la planteaba para 4 semanas. Ya, a ver, estamos a 23 de julio. En 2 semanas prácticamente, 10 meses de genocidio. Y se ha conseguido con una resistencia, y no ha podido eliminar la resistencia. Entonces, en territorios ocupados, ¿logrará su cometido? Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Creo que Israel, para llevar a cabo tal práctica de prácticamente exterminar a todo un pueblo que ocupa estos territorios, tendría que hacer uso de armas mucho más letales y de formas de exterminio mucho más concentradas de lo que hasta este momento utilizado. Por ahora, digamos, en la zona de Cisjordania, en el Banco Oriental, tal como nosotros lo vemos, Israel tal vez no esté practicando un genocidio de forma tan espectacular como lo hace en Gaza, usando material mucho más pesado, sino que en la zona de Cisjordania aplica un sistema más bien lento, pesado y sobre todo basado sobre la ocupación de judíos, pues de judíos radicales y de colonos que han ido tomando este territorio en los últimos 20 y 30 años. Ahora, pero es imposible que extermine completamente a las personas. No, más bien yo creo que, a ver, y esto lo quiero colocar en contraste con lo que está ocurriendo cerca de la frontera con el Líbano, ¿no? También los territorios ocupados, como la resistencia de Hezbollah más bien ha hecho expulsar a los colonos que ha llevado Israel allí para que habiten estos lugares, para que se hagan en estos lugares, y los ha logrado expulsar con los ataques de represalia que comenzó el 8 de octubre en respuesta al genocidio que comete desde el 7 de octubre en la Franja de Gaza. Juan, fundamental acá para frenar la violencia de Israel el acuerdo que se firmó hoy entre las diferentes facciones de Palestina con el acompañamiento chino. ¿Cómo puede cambiar todo esto el rumbo? Es fundamental. Sí. Es un paso cualitativo muy importante. O sea, la unificación, el acuerdo de todas las facciones palestinas a la hora de enfrentar un enemigo común como es el Estado sionista, hombre, creo que es un paso claramente muy importante, porque además va en la lógica estratégica de tal como se ha planteado el conflicto. Es decir, aquí gracias al general Soleimani, que es el que levantó toda esta doctrina militar, estrategia del eje de la resistencia, sabemos que la confluencia de los frentes en una guerra de desgaste es lo único que puede vencer a Israel, porque hay que entender que el gobierno de Tel Aviv no es solamente el gobierno de Tel Aviv, tiene una retaguardia estratégica que se llama Estados Unidos y sus aliados. Entonces, la única forma
de poder hacer frente es aumentando la capacidad de resistencia de todo el pueblo palestino. Y para eso es era indispensable hacía tiempo la convergencia de todas las organizaciones de la resistencia. ¿Qué puede pasar entonces de ahora en adelante? Por ejemplo, a ver, porque nos estamos dando cuenta que puede haber, Juan Gabriel, una resistencia mucho más unificada, ¿no? Porque incluso también esto es cuestionable. ¿Por qué? A ver, claro está, teniendo en cuenta las diferentes negociaciones que tuvieron que realizarse, ¿no? Esta con la mediación china, desde luego, pero 10 meses, ojo, todo eso sin contar la división que había anteriormente. Pero ahora, después de esto, en función de esto, ¿cómo podría actuar la resistencia en su conjunto? Bueno, lo que tienen la resistencia en Palestina, ¿no? La resistencia solamente en Palestina. Sí, la resistencia en Palestina tiene que tomar un carácter directo de luchar directamente contra las ideas que han dado forma al actual Estado de Israel, porque el problema y la raíz de todo este sistema es el sionismo. Y el sionismo ha sido la ideología alrededor de la cual, en sus diferentes variantes, sin importar cuáles sean, ha usado Israel para destruir sistemáticamente a la población israelí. Y ese proceso no comenzó ahora, comenzó desde el 1949, cuando sucedió pues lo que se ¿A la población israelí o a la población palestina? A la población palestina, perdón, a la población palestina, desde 1949, cuando comenzó lo que se llamó pues la guerra de independencia de Israel, pues así lo llaman en el libro de historia, pero uno podría decir que es el comienzo del genocidio de los palestinos, con lo que se conoce como la Nakba, pues, o la primera Nakba. Ahora nosotros podríamos estar a las puertas de la segunda Nakba, tal y como se está desatando el terror actualmente en toda la sociedad y en todos los frentes del pueblo palestino. Ahora bien, la unificación de la resistencia palestina es importante porque precisamente el gobierno de Netanyahu, al menos en sus primeros gobiernos, había conseguido dividir a los palestinos entre la autoridad palestina, que tenía su base en Cisjordania, y Hamas, que había conseguido su poder en toda la Franja de Gaza. Esta división le permitió a Netanyahu hace ya una década llevar a cabo una serie de planes directos de eliminar sistemáticamente a una u otra de las facciones palestinas, dependiendo del momento histórico y de las necesidades que tuviera. Ahora esta reconciliación entre estas dos fuerzas pone en jaque al gobierno de Netanyahu, pues en esos momentos precisamente el Estado de Israel, y más que el Estado, la sociedad misma de Israel, se encuentra en una profunda división ideológica acerca de cuál será el futuro de su Estado. Como lo ha dicho el historiador israelí antisionista Ilan Pappé, en estos momentos Israel tiene una guerra interna entre, digámoslo así, los sionistas liberales, que tienen su capital en Tel Aviv, y el Estado de Judea, que tiene su capital en Jerusalén, pues en la ciudad de Jerusalén, en Jerusalén occidental, junto con Jerusalén oriental, que está completamente ocupada por los sionistas. Y esta división ha marcado, por ejemplo, la política israelí en los últimos años. Netanyahu ha fracasado, incluso con lo que ha sucedido con estos 10 meses de guerra, en reunificar a la sociedad israelí alrededor de un sionismo, alrededor del sionismo como la ideología dominante. Pero que estamos viendo prácticamente que no se está gobernando en función de una población, sino es en función de un interés propio, de un interés meramente individual, para también salvarse de las... Ojo, a ver, acá es mi apreciación, para salvarse de todas las investigaciones que tiene encima en territorio israelí, ¿no? Sí, sí, por supuesto, porque precisamente el gobierno de él hace 2 años y medio colapsó precisamente por esas acusaciones de corrupción que habían a su alrededor, y eso llevó, por ejemplo, a las poderosas protestas que hubo el año pasado. Y esas protestas no han cesado
si bien han perdido intensidad, no han cesado para nada hasta el día de hoy. Entonces es una alianza que llega, a ver, yo no sé si decirlo así, Juan Antonio, en el peor momento para el régimen de Israel, porque además de esa división social de la que estamos hablando, también está por supuesto la división política, y en el tema de seguridad pues no le ha ido bien a Israel durante estos últimos meses, porque solamente el esquema de seguridad fue penetrado por la resistencia regional, fue penetrado por la resistencia de Líbano, fue penetrado hace solamente un fin de semana por la resistencia de Yemen, y lo mismo ocurrió hace unos meses atrás por el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. Vamos a ver, es decir, desde el punto de vista geoestratégico militar, Israel tiene abiertos 7 frentes. 7 frentes. Es decir, estamos hablando del sur del Líbano, los altos del Golán, las milicias chiíes en Irak, incluso en Bahrein. Estamos hablando de Yemen, el Mar Rojo, estamos hablando de Gaza y estamos hablando de Cisjordania. Pero aparte de eso tiene un frente internacional, incluso con los tribunales internacionales, y hay un frente económico en el cual las cifras cada vez son más alarmantes. Las cifras de la economía sionista son cada vez más alarmantes. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que ha ocurrido en Pekín es otra derrota más del gobierno de Tel Aviv. Porque, es decir, si había, como ha dicho el compañero, si durante tanto tiempo han estado alimentando la división entre los palestinos, esto también se puede acabar. Y esto es otra derrota más. Pero es que van de derrota en derrota. No han conseguido liberar a los prisioneros, no han conseguido eliminar a Hamas, no han conseguido aplacar los distintos frentes, no han conseguido, por supuesto, acobardar a Hezbollah, no han conseguido vaciar Gaza y expulsar a la población. Ahora han conseguido unificar a las facciones palestinas, 14 facciones. Es decir, sí, bueno, más bien la ha jugado en contra, ¿no? Le ha sido un arma de doble filo, por donde se le vea. Claro, pero porque más que un error de Netanyahu, aunque sea por sus problemas internos, yo creo que es un acierto de la estrategia llevada adelante por todas las facciones que enfrentadas en la lucha en favor del pueblo palestino. Yo creo que aquí hay que poner en valor lo que ha sido una estrategia de desgaste. Ya digo, las cifras económicas cada vez son más alarmantes en el Estado sionista. Entonces yo creo que esto hay que ponerlo en valor. Lógicamente es muy triste que para conseguir la libertad de un pueblo haya que sufrir un genocidio como lo que está y la destrucción que está sufriendo Gaza, ¿no? Pero bueno, lamentablemente pues las luchas de liberación y las guerras son así de dramáticas, ¿no? Pero yo creo que nunca como hasta ahora se ha visto tan cerca la posibilidad de que pueda haber una solución final al conflicto. ¿Y eso qué podría representar para los aliados de Israel en la región, para las monarquías árabes, Juan Gabriel? Jordania, por ejemplo, o Egipto, que ha estado titubeando de alguna u otra manera. Bueno, eso podría representar un grave problema porque el Estado de Israel, y eso muchas veces se olvida, ha sido uno de los principales patrocinadores de los sistemas de seguridad y de la seguridad geoestratégica de muchos de estos países, tanto de Jordania como de Arabia Saudita, como de Egipto, que Egipto, por ejemplo, en algún momento tuvo un papel muy importante en el apoyo hacia los palestinos, pero después de la muerte de Nasser y la guerra del Yom Kippur, eso cambió totalmente y giró hacia un lado más pro-estadounidense y por lo tanto más pro-israelí. Israel hasta el momento ha suministrado a todos estos países tecnología e incluso información acerca de los posibles disidentes que haya tanto dentro, pues que estén conectados con las facciones palestinas como dentro de sus propios países. Y eso es algo que muchas veces se olvida. Muchos de estos países que han reconocido a Israel han jugado este papel de ser poderosos baluartes no solamente de la consolidación del sionismo en la región y del Estado de Israel, por lo tanto, sino para consolidar incluso sus regímenes muchas veces despóticos contra sus propios pueblos de cara al interior. Y el Estado de Israel ha jugado con todo eso. De ahí, por ejemplo, el silencio de muchos de estos países hacia lo que está pasando actualmente.
¿Sabe qué me llama poderosamente la atención, Juan Antonio? Ya me queda poco tiempo, lamentablemente, señores. Pero, a ver, el titular que utilizaba el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, ¿no? UNICEF, volviendo acá al tema, además, con el que abrimos esa edición de Detrás de la Razón. Víctimas infantiles. Víctimas infantiles. Estamos hablando de 143 niños que han sido asesinados. Entonces viene UNICEF, nada más y nada menos, a ver, y yo lo traigo a colación porque es nada más y nada menos el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, la oficina dependiente de Naciones Unidas, el máximo organismo multilateral que tiene 193 países en su conjunto y todo ello, que dice velar por los derechos de los niños y llama a estos asesinatos, le coloca el calificativo de víctimas infantiles. ¿A qué obedece esto entonces, Juan Antonio, cuando estamos viendo prácticamente un titular que se desglosa de la prensa occidental? Sí, evidentemente, pero bueno, yo creo que ya a esto estamos acostumbrados, ¿no? Los organismos pero ya esto es muy cara dura. Están dominados por la anglosfera. Está dominado por las potencias occidentales que son aliadas del Estado sionista, es decir, y por tanto su prensa se hace eco de la utilización de ese lenguaje que bueno, es un lenguaje de doble filo, ¿no? Es una lengua de doble filo en la cual, en función de los intereses geopolíticos que tengan esas potencias, que son las que apoyan al gobierno de Netanyahu, pues se utiliza un lenguaje u otro, ¿no? Es decir, en Gaza se producen víctimas civiles, o en Cisjordania se producen víctimas civiles atendiendo a mujeres o niños, mientras que si hay una respuesta de algún tipo es un atentado terrorista, ¿no? Son atentados terroristas, por supuesto, condenables por la comunidad mundial, ¿no? Entonces, este doble lenguaje es un arma de guerra. Y es un arma de guerra que se utiliza desde las propias organizaciones internacionales, desde los propios medios de comunicación, desde los propios portavoces políticos de las potencias occidentales, pero bueno, estamos acostumbrados a verlo tanto en el conflicto en Asia Occidental, como en el este de Europa, como en el Asia-Pacífico. Es siempre lo mismo. Ellos son los buenos, es una especie de supremacía moral, ya se sabe, ¿no? El ejército sionista es el más moral del mundo. Y los demás, pues son, bueno, pues la selva, ¿no? Y por lo tanto, o son terroristas o salvajes, o víctimas, pues eso, de lo que sea, ¿no? Es decir, lamentablemente, ya digo, estamos ya muy acostumbrados a este doble lenguaje. El lenguaje que deja sobre todo mucho que desear. Juan Gabriel, bueno, me quedan 2 minutos, minuto y medio prácticamente. Eso coincide además con el viaje, digo, todo eso de lo que hemos venido hablando, ¿no? Coincide con el viaje de Netanyahu a Washington. Mañana va a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos y esto pareciera ser mera coincidencia, aunque las coincidencias en la política difícilmente existen, ¿no? Realmente. Es el primer líder mundial con el que se va a reunir Joe Biden después de haber renunciado a la candidatura. ¿A qué está haciendo, no, Netanyahu en la Casa Blanca? ¿Qué está haciendo Netanyahu en Washington? ¿Está buscando que lo feliciten o está buscando el jalón de orejas? Porque este genocidio le ha sacado muchísima plata a Estados Unidos. Me queda poco tiempo. Sí, de hecho, este genocidio ha tirado por los suelos todo lo que intentó hacer, por ejemplo, la anterior administración de Donald Trump con su política hacia Israel y hacia los estados árabes vecinos de Israel, que era un intento de solucionar todos los problemas que había alrededor del problema palestino. La guerra y el genocidio en Gaza ha tumbado, por supuesto, todos esos acuerdos, incluso, por ejemplo, países como Marruecos o Emiratos Árabes Unidos, que habían reconocido a Israel como Estado hace unos años, precisamente gracias a la influencia de Donald Trump, y Arabia Saudita, que estaba a punto de hacer lo mismo. Las poblaciones de estos países se han rebelado y han hecho marchas contra sus propios gobiernos precisamente por esto, y todo esto ha causado un terrible pues es una propaganda negra en contra de Netanyahu. Por lo tanto, su ida a Israel, pues de su ida a Israel a Estados Unidos a buscar ayuda financiera para continuar la guerra no son más que patadas de ahogado, que no puede obtener nada tampoco de un presidente saliente como los Biden. Exacto, 6 meses ya que le queda. Hay que entender que en el frente diplomático el Estado sionista también está sufriendo una derrota completa. Y esto es un ejemplo. Se está siendo sumamente alejado, ciertamente, del frente diplomático, está siendo alejado internacionalmente. Bueno, señor, 6 meses que le quedan a Joe Biden en el poder. Vamos a ver qué ocurre mañana, ¿no? Entonces, en el Congreso, si lo aplauden, si va a ser una ceremonia mucho más fría o quién sabe qué será lo que va a ocurrir. Señores, muchas gracias. A vosotros. Venga, hasta a ustedes la próxima. por darnos. Venga, que estén muy bien.
A ver, pues decía esto de Joe Biden, el Congreso de los Estados Unidos, y es que lo aplauden porque ciertamente está buscando que le aplaudan en función del accionar de guerra que ha llevado a Occidente en su conjunto en el genocidio contra la Franja de Gaza. Mañana interviene ante el Congreso de los Estados Unidos. Nos preguntamos, ¿será que está buscando más ayuda? ¿A qué va realmente? Le preguntaba a los invitados, ¿va a que le aplaudan por el genocidio o a que ciertamente le hagan ese llamado de atención, le jalen las orejas, como dicen en América Latina, por el gasto que ha representado este genocidio en la Franja de Gaza para Estados Unidos y sobre todo para la administración de Joe Biden? Justo eso lo vamos a analizar mañana en un nuevo episodio de Detrás de la Razón. Hasta la próxima.